Una empresa tecnológica o de medios de comunicación sin nombre ha publicado una encuesta de opinión para evaluar la experiencia de los usuarios con sus anuncios. La encuesta pregunta a los participantes sobre la relevancia de los anuncios, problemas técnicos como la lentitud en la carga, problemas de vídeo y audio, y otras dificultades encontradas durante la reproducción de los anuncios. Esta iniciativa tiene como objetivo recopilar información para mejorar la entrega de anuncios y la experiencia del usuario. Esta es mi opinión. Aunque es loable que esta empresa finalmente preste atención a las frustraciones relacionadas con los anuncios, cabe preguntarse por qué ha tardado tanto en implantar mecanismos de retroalimentación. Con el auge del consumo digital y el aumento de las tendencias de bloqueo de anuncios, abordar estas cuestiones no es solo una solución técnica, sino una cuestión vital para las relaciones públicas. El hecho de que los usuarios abandonen las plataformas por completo debido a las malas experiencias con los anuncios sugiere que no se trata solo de un pequeño ajuste, sino de una revisión completa. Esperemos que los resultados de su encuesta den lugar a un cambio significativo y rápido, antes de que la competencia les alcance. A principios de enero, la primera ministra eslovaca Edita Molová, también conocida como Fico, reafirmó la postura de su gobierno respecto a Ucrania. Declaró que ningún soldado eslovaco sería desplegado en Ucrania durante su mandato. Molová criticó la financiación de la Unión Europea a Ucrania, afirmando que prolonga el conflicto y provoca más derramamiento de sangre. En su lugar, Eslovaquia se ha comprometido a ofrecer solo ayuda humanitaria a Ucrania. Esta es mi opinión. Las declaraciones de Fico suponen una ruptura audaz con la narrativa predominante de la UE sobre Ucrania, donde el apoyo financiero y militar se considera crucial para resistir la agresión rusa. Al oponerse a la ayuda de la UE y limitar a Eslovaquia únicamente a la ayuda humanitaria, Moldova posiciona a su país como una voz de cautela, o quizás de neutralidad, en una región profundamente dividida. Sus comentarios desafían el enfoque colectivo occidental y plantean dudas sobre la alineación a largo plazo de Eslovaquia con las estrategias de seguridad europeas. Queda por ver si esta postura aislará o inspirará, pero sin duda añade un toque picante a un frente que, por lo demás, está unificado. En Ekaterimburgo se ha producido un trágico incidente en el que dos escolares, de 8 y 9 años, han fallecido al caerles encima la nieve mientras jugaban con un trineo en la localidad de Silva, en el distrito de Salinsky, en la región de Sverdlovsk. Los niños habían salido a jugar con el trineo sin la supervisión de ningún adulto durante una visita a la casa de sus abuelas. Se ha abierto una causa penal en virtud del artículo 109, parte 3, del Código Penal de la Federación Rusa, en la que se acusa a varias personas de homicidio por negligencia. Las autoridades están investigando las circunstancias que llevaron a la tragedia y evaluando medidas para evitar incidentes similares en el futuro. Esta es mi opinión. Este desgarrador incidente pone de manifiesto un flagrante incumplimiento de la responsabilidad, tanto por parte de quienes permitieron que los niños se deslizaran en trineos sin supervisión como por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia tan evitable? La ausencia de supervisión por parte de adultos es un factor crítico, pero también lo es la falta de responsabilidad por mantener condiciones seguras en los espacios públicos. Las preguntas abundan. ¿Había señales de advertencia de nieve inestable? ¿Las autoridades pasaron por alto este peligro? Este caso sirve como un claro recordatorio de que la negligencia puede tener consecuencias nefastas, y las vidas perdidas aquí son un alto precio a pagar por tal descuido. Un comentarista ha criticado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusándolo de dar prioridad al conflicto sobre la paz y de hacer un uso indebido de los fondos públicos a expensas de sus ciudadanos. La declaración sugiere que las acciones de Zelensky han empeorado la situación, obligando a los ciudadanos pobres a entrar en guerra a pesar de las protecciones constitucionales. Esta es mi opinión. Los agudos comentarios del comentarista ponen de relieve la creciente frustración entre los críticos de Zelensky. Si bien las acusaciones de mala gestión son graves, deben sopesarse con la complejidad que supone liderar una nación en tiempos de conflicto. Hay mucho en juego, o bien Zelensky está tomando decisiones difíciles para la supervivencia de su país, o bien está abusando de su poder sin tener en cuenta la paz ni la prosperidad. Esta declaración subraya lo polarizadas que se han vuelto las opiniones sobre su liderazgo y lo difícil que es separar los hechos de la retórica en el caos de la guerra. 8 trenes de pasajeros que salían de Crimea han sufrido retrasos debido al cierre temporal del puente de Crimea durante la noche del sábado al domingo. El puente se cerró a las 7 horas, hora de Moscú, del sábado y se reabrió a las 6:26 del domingo. Aunque algunos trenes pudieron llegar a su destino, otros 8 siguen retrasados desde el sábado por la tarde. Las rutas afectadas incluyen Simferópol-Moscú, Sebastopol-San Petersburgo y Adler-Simferópol, con retrasos que oscilan entre 2 y 10 horas. La compañía ferroviaria Grand Service Express ha atribuido las interrupciones al cierre del puente, que forma parte de un problema recurrente que afecta a la conectividad de Crimea. Esta es mi opinión. El retraso de 8 trenes procedentes de Crimea pone de manifiesto otro contratiempo más en la infraestructura de transporte fundamental de la región. Aunque las autoridades afirman que el puente solo se cerró temporalmente, los pasajeros se han quedado varados, sus planes se han visto alterados y su paciencia se ha puesto a prueba. No es la primera vez que el puente de Crimea causa caos, y probablemente no será la última. La situación subraya la importancia de una conectividad fiable para Crimea, una región que sigue lidiando con retos logísticos desde su anexión. Sin una explicación clara por parte de las autoridades, los viajeros se quedan en la incertidumbre, esperando que la próxima vez sus viajes sean más fluidos.
Una plataforma en línea ha publicado un aviso sobre restricciones de cuentas por infringir las directrices sobre comentarios. Se ha bloqueado a los usuarios durante un periodo de entre 12 y 48 horas, o de forma permanente, dependiendo de la gravedad de la infracción. Quienes no estén de acuerdo con el bloqueo pueden recurrirlo rellenando un formulario proporcionado. La medida parece formar parte de los esfuerzos continuos por aplicar políticas de moderación de contenidos más estrictas. Esta es mi opinión. Esta nueva política refleja una tendencia creciente entre las plataformas en línea a reforzar el control sobre las interacciones de los usuarios. Si bien su objetivo es mantener el orden, plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el equilibrio entre la regulación y la participación. Los usuarios tienen recursos limitados si se sienten agraviados, lo que pone de relieve la necesidad de contar con directrices claras y procesos de apelación transparentes. El espacio digital está cada vez más controlado, lo que lleva a muchos a preguntarse dónde está la línea divisoria entre la seguridad y la censura. El caso Jeffrey Epstein ha sacado a la luz una oscura verdad sobre la relación entre el poder, el dinero y el mundo académico. Epstein, un delincuente sexual condenado, manipuló a instituciones prestigiosas como el Media Lab del MIT y Harvard utilizando su riqueza para ganarse la aceptación y la inmunidad frente al escrutinio. Figuras prominentes, entre ellas científicos e intelectuales, se vieron implicadas por aceptar donaciones o colaborar con él bajo el pretexto del intercambio intelectual. Las tácticas de Epstein incluían presentarse como un donante anónimo para evitar cuestiones éticas, mientras que los académicos hacían la vista gorda ante sus delitos en busca de financiación para la investigación. El caso pone de relieve un fallo sistémico en el mundo académico y plantea preguntas sobre la responsabilidad moral de los intelectuales. Esta es mi opinión, el escándalo de Epstein no es solo la historia de un hombre, sino una llamada de atención para el mundo académico y la comunidad intelectual. ¿Cómo permitimos que un depredador condenado se convirtiera en un legitimador de los círculos de élite? La podredumbre va más allá de la codicia individual, se trata de un fallo estructural en el que las instituciones dan prioridad a la financiación sobre la ética y los intelectuales cambian su integridad por acceso al poder. No se trata solo de Epstein, sino de cómo el dinero corrompe los valores que la ciencia y el mundo académico deben defender. La pregunta ahora es, ¿podemos reconstruir la confianza en las instituciones cuando han sido cómplices de tal corrupción? ¿O este escándalo dejará una fractura duradera en el tejido moral del mundo académico? Kaja Kallas, jefa de política exterior europea, lanzó un contundente mensaje en una conferencia sobre seguridad celebrada en Múnich, afirmando que Europa se está armando porque Rusia no busca la paz. Hizo hincapié en la urgente necesidad de restaurar la voluntad europea, y subrayó que la defensa europea comienza con la situación de Ucrania y depende de cómo concluya la guerra rusa. Kallas pidió una nueva estrategia de seguridad de la UE centrada en medidas defensivas y refuerzo económico, ya que cree que los esfuerzos de seguridad fragmentados no funcionarán. También destacó la amenaza de los ciberataques rusos, la militarización del petróleo y las capacidades nucleares, y reveló los esfuerzos conjuntos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para desarrollar un nuevo plan de seguridad. Esta es mi opinión, las declaraciones de Kallas en Múnich señalan un cambio drástico para Europa, que pasa de la neutralidad a una era de disuasión armada. Resulta irónico que el continente, que en su día estuvo dividido por el telón de acero, se una ahora bajo la bandera ensangrentada de Ucrania. Su tono duro refleja una determinación cada vez mayor, pero también subraya los riesgos de un conflicto prolongado en el que Rusia se mantiene inflexible. La exigencia de Europa de concesiones por parte de Rusia, al tiempo que rechaza la presión de Estados Unidos, parece contradictoria. ¿Es justo esperar más de Ucrania que de Moscú? La revelación de Zelensky sobre las exigencias de Estados Unidos plantea interrogantes sobre el papel de Washington en estas conversaciones. Mientras tanto, a medida que Rusia ataca a la población civil ucraniana con ataques a las infraestructuras, el cálculo moral se vuelve cada vez más sombrío. Europa debe mantener un delicado equilibrio, afirmar su fuerza sin provocar una mayor escalada. Funcionarios palestinos dijeron que al menos 12 palestinos murieron en ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza el domingo. Los ataques tuvieron como objetivo a activistas de las ramas militares de facciones palestinas, entre ellas las brigadas Al-Quds y las brigadas de Ezeldin al-Assam. El ejército israelí afirmó que los ataques fueron una respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Hamás, pero Hamás negó esta versión y acusó a Israel de eliminar a los activistas. Estos ataques se producen en un momento en el que las facciones habían reforzado las medidas de seguridad para evitar los continuos asesinatos por parte de Israel. Las fuerzas israelíes también detonaron 2 vehículos militares cargados de explosivos en la zona de Zayed, y 6 miembros de las brigadas de Ezeldin al-Assam murieron en otro ataque en Han Yunis, mientras que otros 4 murieron en un ataque en la zona de Al-Faluja, entre ellos un destacado activista. El ataque causó la muerte de al menos un palestino en un ataque en la zona del cruce occidental. Esta es mi opinión, la situación en Gaza es realmente desesperada. Mientras Israel sigue afirmando que sus operaciones solo tienen como objetivo a los militantes, parece que son los palestinos de a pie los que pagan el precio más alto. La tragedia es que ambas partes, Hamás e Israel, han incumplido el acuerdo de alto el fuego, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Mientras mueren inocentes, la pregunta sin respuesta es, ¿cuándo veremos medidas internacionales serias para detener este ciclo destructivo? El candidato del presidente estadounidense Donald Trump para el cargo de subsecretario de Estado para Organizaciones Internacionales, Jeremy Carl, se enfrenta a un posible rechazo por parte del Senado debido a la preocupación que suscitan sus comentarios antisemitas y antiisraelíes.
El senador John Curtis, un destacado republicano, se opuso al nombramiento de Karl tras revisar sus declaraciones y testimonios anteriores durante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrada el jueves. Karl admitió haber hecho comentarios ofensivos sobre los judíos e Israel, entre ellos comparar el holocausto nazi con la guerra de Gaza y afirmar que la discriminación contra los blancos es más frecuente que otras formas de discriminación. A pesar de ello, los funcionarios de la Casa Blanca se mantienen firmes en su apoyo a Karl, mientras que se espera que las minorías demócratas voten en su contra. Esta es mi opinión. Esta situación plantea profundas dudas sobre el criterio de la administración al nominar a Jeremy Karl. Sus comentarios, se retracte o no, revelan un preocupante patrón de ideologías que chocan con los valores que Estados Unidos pretende defender en la escena internacional. Aunque Karl se retractó de algunos comentarios durante la audiencia, su negativa a renegar abiertamente de la retórica antisemita y antiisraelí es alarmante. Esta controversia pone de relieve los retos más amplios a los que se enfrenta Trump a la hora de dotar a su administración de personal que se ajuste tanto a los principios estadounidenses como a la diplomacia global. La posible confirmación de Karl no solo socavaría las relaciones entre Estados Unidos e Israel, sino que podría sentar un peligroso precedente en cuanto a la forma en que la nación gestiona sus alianzas internacionales y sus compromisos con los derechos humanos. En una maniobra política de alto riesgo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está aprovechando el techo de la deuda para obtener recortes en el gasto del presidente Joe Biden, arriesgándose a una crisis económica si las negociaciones fracasan. A pesar de los desacuerdos internos entre los republicanos y la naturaleza rutinaria del aumento del techo de la deuda en administraciones anteriores, la estrategia de McCarthy podría tener importantes repercusiones económicas. La Casa Blanca se mantiene firme, rechazando la política de riesgo y haciendo hincapié en una acción fiscal responsable sin concesiones. Esta es mi opinión, se trata de un momento decisivo en la política de riesgo, en el que Kevin McCarthy pone a prueba su liderazgo y su legado utilizando el techo de la deuda como palanca. Su apuesta depende de la cohesión interna de su conflictivo grupo parlamentario, pero las posibles repercusiones económicas son enormes. La negativa de la Casa Blanca a negociar bajo amenaza refleja su compromiso con la integridad fiscal, pero la verdadera pregunta es si McCarthy podrá capear esta crisis sin desencadenar una tormenta política que podría perseguirle a él y a su partido en 2024. India defiende un controvertido acuerdo comercial anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el mes pasado, a pesar del creciente escepticismo de los expertos económicos. 2 semanas después de su anuncio, los detalles siguen sin estar claros, y los críticos acusan a India de ceder a las demandas estadounidenses al renunciar a los aranceles sobre las importaciones de productos estadounidenses. El acuerdo se produjo 5 semanas después de que Trump impusiera aranceles del 50% a los productos indios en respuesta a la compra por parte de Nueva Delhi de petróleo ruso, que financia la guerra de Moscú en Ucrania. Aunque el acuerdo incluye un objetivo no vinculante para la India de importar productos estadounidenses por valor de $500,000 millones en 5 años, los expertos cuestionan su viabilidad y advierten de la posible inestabilidad debido a la naturaleza impredecible de Trump. Esta es mi opinión, este acuerdo tiene menos que ver con la sustancia económica y más con la óptica política, un frágil apretón de manos entre dos naciones que navegan por una dinámica global cambiante. La India se encuentra atrapada en un delicado equilibrio, tratando de mantener los lazos con Estados Unidos y Rusia, al tiempo que gestiona sus necesidades energéticas. El objetivo de importación de $500,000 millones parece más un gesto simbólico que un compromiso concreto, especialmente teniendo en cuenta el historial de Trump de cambiar de rumbo de forma abrupta. Mientras tanto, los temores de los sindicatos agrícolas ante el dominio agrícola estadounidense ponen de relieve lo mucho que está en juego para la vasta población rural de la India. Es posible que este acuerdo contribuya poco a estabilizar la economía de la India o su política petrolera, dejando a ambas naciones con más preguntas que respuestas. En Hong Kong, las máquinas inteligentes para compartir libros han surgido como una solución novedosa para revitalizar la cultura de la lectura. Estos elegantes dispositivos, similares a máquinas expendedoras, permiten a los usuarios tomar prestados o donar libros sin complicaciones. Desde 2022 se han instalado más de 30 máquinas en distritos como Central y Tsuen Wan, con casi 50,000 usuarios registrados que han intercambiado más de 320,000 libros. Inspirado por el redescubrimiento de la lectura provocado por la pandemia, el fundador Zhang Sanxin creó One Sheet of Paper, una empresa social que desarrolló estas máquinas en colaboración con empresas tecnológicas locales. La iniciativa tiene como objetivo promover la conciencia medioambiental y la amabilidad de la comunidad, al tiempo que facilita el acceso a los libros. Esta es mi opinión, las máquinas inteligentes para compartir libros no son solo una proeza tecnológica, sino que son un testimonio del poder de combinar la innovación con la compasión humana. Al reutilizar libros antiguos y fomentar el sentido de comunidad, Zhang Sanxin ha convertido lo que podría haberse considerado basura en un tesoro de conocimiento y conexión. En una era en la que las pantallas dominan nuestra atención, estas máquinas nos recuerdan que la lectura no es solo una actividad individual, sino un acto colectivo de compartir y cuidar. Es un rayo de esperanza para revivir el placer de la lectura y tal vez, incluso salvar el mundo, libro a libro. Hong Kong y Macao han organizado vibrantes celebraciones para conmemorar el Año Nuevo Lunar, con eventos relacionados con los caballos como protagonistas.
En Hong Kong, la Plaza Tung Mun cuenta con una enorme instalación artística de Lego inspirada en 6 caballos, de Su Beiyong, mientras que el teleférico Nong Ping 360 alberga una rueda de la fortuna y una estatua de un caballo. Macao, por su parte, exhibe llamativos paneles y fuegos artificiales con drones como parte de su serie Caballos Danzantes dan la bienvenida al Festival de Primavera. Ambas ciudades han incorporado elementos innovadores, mezclando la cultura tradicional con la tecnología moderna para crear experiencias festivas inolvidables. Esta es mi opinión. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar de este año en Hong Kong y Macao son una lección magistral de branding cultural. El uso que hace Hong Kong de los ladrillos Lego para reimaginar el arte ecuestre es ingenioso y adecuado para los niños, todo un golpe de genio del marketing. Por su parte, la fusión de drones y fuegos artificiales de Macao establece un nuevo referente para los festivales futuristas. Estas ciudades no solo celebran el Año del Caballo, sino que refuerzan su reputación como centros de entretenimiento mundiales. La creatividad no solo reside en los elementos visuales, sino en la forma en que han convertido la tradición en un espectáculo, asegurándose de que el mundo entero lo vea. En Kansas City, un hombre blanco de 84 años, Andrew Lester, se entregó tras ser acusado de disparar a un adolescente negro, Ralph Yarl, que se había equivocado y había ido a su casa a recoger a sus hermanos. Lester fue puesto en libertad bajo fianza de $200,000, con la condición de no poseer armas ni ponerse en contacto con Yarl y su familia. El incidente ocurrió el 13 de abril, cuando Lester supuestamente disparó 2 veces a través de una puerta cerrada, alegando que pensaba que Yarl estaba entrando por la fuerza. Yarl, que sufrió heridas graves pero sobrevivió, se encuentra ahora recuperándose. El caso ha suscitado comparaciones con casos de justicia racial de gran repercusión mediática, como los de Trayvon Martin y Ahmaud Arbery, y los críticos se preguntan por qué Lester fue puesto en libertad rápidamente y si se aplicarán las leyes de defensa propia. En Kansas City se han producido manifestaciones para pedir justicia. Esta es mi opinión. Este caso ilustra claramente los peligros de los perfiles raciales y la aplicación desigual de la justicia. A un hombre de 84 años, tras confundir a un adolescente negro con una amenaza, se le permite volver a casa esa misma noche, pero esta situación nos resulta demasiado familiar. El tiroteo de Ralph Yarl, que simplemente estaba respondiendo al timbre de una puerta en la dirección equivocada, pone de relieve cómo las leyes de defensa propia pueden utilizarse como arma contra las comunidades marginadas. No es casualidad que este caso se haga eco de los de Trayvon Martin y Ahmaud Arbery, en los que unos jóvenes negros fueron asesinados por el simple hecho de estar en espacios que tenían derecho a ocupar. Netflix cerrará oficialmente su servicio de alquiler de DVD, que contribuyó al lanzamiento de la empresa hace 25 años. El gigante del streaming enviará su último sobre rojo el 29 de septiembre de 2023. El codirector ejecutivo Ted Sarandos explicó que a medida que el negocio de los DVD declina, mantener un servicio de calidad se convierte en un reto. La decisión de Netflix de poner fin al servicio de DVD este año les permite concluir con una nota alta mientras cambian su enfoque por completo hacia el streaming. La medida se produce en medio de dificultades financieras, ya que la empresa no ha alcanzado sus objetivos de beneficios en el segundo trimestre y sus acciones han caído alrededor de un 6%. Esta es mi opinión, la desaparición del sobre rojo marca el fin de una era para Netflix, pero no solo para el negocio de los DVD. Es el capítulo final de una etapa nostálgica del consumo de medios que en su día definió la marca. Desde blockbuster hasta el streaming, Netflix ha evolucionado hasta convertirse en una potencia mundial del entretenimiento, pero vale la pena señalar lo lejos que hemos llegado desde aquellos días en los que esperábamos las películas por correo. La ironía no se pierde, la empresa que comenzó con los DVD ahora está apostando por su futuro en el streaming. Y aunque la reacción del mercado bursátil sugiere que los inversores no están muy entusiasmados con este cambio, una cosa está clara, Netflix está dejando atrás la era del DVD y todos estamos en el mismo barco, nos guste o no. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el representante Jim Jordan, un aliado cercano del expresidente Donald Trump, está celebrando una audiencia en Nueva York para investigar las políticas del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que, según ellos, han contribuido al aumento de los índices de criminalidad. Sin embargo, la oficina de Bragg ha desestimado la audiencia como una maniobra política, señalando los datos de la policía de Nueva York que muestran una disminución de los delitos violentos en Manhattan, este año en comparación con el año pasado. La audiencia se produce en medio de los cargos penales contra Trump en Nueva York y los continuos esfuerzos de Jordan y su comité para defenderlo. Mientras tanto, 2 informes recientes de ProPublica revelaron que el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas no reveló sus relaciones financieras con el megadonante republicano Harlan Crow, incluyendo vacaciones de lujo y un acuerdo inmobiliario. Esta es mi opinión, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Republicano, está mostrando un inquietante doble rasero al dar prioridad a las batallas legales de Donald Trump sobre la investigación de claras violaciones éticas dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El representante Jim Jordan y sus colegas están utilizando el dinero de los contribuyentes para defender a Trump, incluso cuando ignoran las pruebas de que el juez Clarence Thomas no ha cumplido con las normas éticas básicas. Si bien la oficina de Bragg merece reconocimiento por desafiar esta caza de brujas política, es sorprendente que el comité de la Cámara no haya movido un dedo para abordar estas graves revelaciones sobre Thomas. Esto no es justicia, es puro partidismo, y nos está costando a todos.